Tema 3, la psicomotricidad infantil. La psicomotricidad hace referencia a lo que es la motricidad, es decir, a la ejecución del movimiento, y esta ejecución del movimiento está ligada a mecanismos cerebrales y a mecanismos del sistema nervioso. No obstante, el término va mucho más allá de lo que serían estos movimientos del sistema nervioso, movimientos cerebrales, y comprende a la persona en su globalidad, o sea, no solo en su dimensión orgánica, es decir, el cuerpo, sino a aspectos motores y psíquicos, es decir, cognitivos y emocionales. O sea, no hablamos solo del cuerpo, sino también de lo cognitivo y de lo emocional. Y tiene en cuenta que la persona forma parte de una sociedad y que por lo tanto es necesario contemplar los factores sociales. Todo esto lo podemos vincular con el último tema de nuestro temario, con el tema 9 cuando hablemos de, pero eso ya lo veremos. Entonces, que hay que diferenciar entre lo que es el aparato psicomotor y lo que es la psicomotricidad, porque no es lo mismo. Vamos a conceptualizar la psicomotricidad. Se refiere al nivel de desarrollo del sistema nervioso central, sistema nervioso central, como principal regulador de los movimientos. Ya sabemos pues, que los movimientos se regulan gracias al sistema nervioso central, que da la orden de ejecutar los movimientos. Pero también, como he dicho antes, va a implicar el funcionamiento cognitivo y tiene que ver también con el funcionamiento emocional. Va a englobar estos factores físicos, psicológicos y emocionales que se van a dar durante el desarrollo infantil y que van a pautar la evolución y el crecimiento del niño. Hay autores que hacen una diferenciación entre lo que es la psicomotricidad del desarrollo físico. El desarrollo físico se conceptualiza como los cambios corporales que se desarrollan en los niños y niñas como parte de su proceso madurativo. En cambio, desarrollo físico. En cambio, la psicomotricidad va a entrelazar dos variables. Por una parte, la cognición, psico, y por otra, el movimiento, motricidad, o acción motriz, o sea, lo psicológico, lo cognitivo y lo motriz. Va a enlazar estas dos variables. En este sentido, los cambios que se van produciendo en una de las variables del binomio hacen que se abran las posibilidades de la otra. Van a ayudar una a la otra. Entonces se va a establecer una relación bidireccional entre lo cognitivo y lo motriz, entre cognición y motricidad. La puesta en marcha de la acción de la psicomotricidad no solo va a implicar mover pies, manos o tronco, sino que vamos a crear representaciones mentales. Por ejemplo, cuando un niño tiene que coger un vaso de agua lleno, debe de representarse mentalmente la fuerza que tiene que hacer para cogerlo y que no se caiga. Y entonces para esto tiene que haber practicado muchas veces. Entonces la psicomotricidad es un poco así, ¿no? Que tienes que hacer una representación mental de la acción que vas a hacer para hacerla de forma adecuada. La psicomotricidad también es un mundo de emociones y de relaciones sociales, ya que las vivencias emocionales tienen una traducción motriz. Por ejemplo, un estado emocional de enfado se va a traducir en una tensión corporal y muscular. Por tanto, al hablar de psicomotricidad nos referimos a tres componentes muy relacionados. Por un lado, las acciones y las destrezas motrices, por otro lado, las representaciones mentales originadas por el uso reiterado de acciones y funciones motrices, y luego lo emocional. Así que la acción, la representación mental y lo emocional. Así pues, la psicomotricidad va a ayudar a los niños a controlar de una forma adecuada sus movimientos a través de ensayos y errores, que les va a permitir ir confeccionando sus representaciones mentales de forma más ajustada. Ajustada además permite comunicarse con los demás y va a favorecer la salud física y psicológica de este niño. Sin embargo, el desarrollo infantil es un proceso complejo y a veces existen diversas dificultades que pueden afectar a la psicomotricidad. Por tanto, la detección y la intervención temprana de las dificultades psicomotoras ayudarán a mejorar el desarrollo infantil. Vale, y por eso decimos que tiene importancia la estimulación de la psicomotricidad infantil en los niños, porque estamos uniendo lo físico y lo psicológico. Como se puede desprender, la estimulación de la psicomotricidad en edades tempranas resulta muy beneficioso para su desarrollo físico y psicológico. Los niños que realizan psicomotricidad pueden adquirir más rápido algunas destrezas y habilidades musculares por el ensayo y la repetición de los aprendizajes, a la vez que desarrollan más rápido su pensamiento crítico
y logran prestar atención y concentrarse durante más tiempo. El hecho de que tengan unas representaciones mentales, sí, les hace que sean más conscientes de su propio cuerpo para favorecer su control muscular, que les va a permitir dominar su cuerpo y movimientos con mayor facilidad. Pueden saber que el esfuerzo que tienen que hacer, bueno, sí, ya lo he dicho. Vale, tres áreas fundamentales para la estimulación de la psicomotriz infantil. Que podemos, con esto podemos organizar una propuesta, si nos la proponen en el examen. Es decir, ¿qué áreas para la estimulación psicomotriz infantil, qué áreas fundamentales? Pues estas, la motora, la lingüística y la creativa. La motora, lógicamente, porque este área está orientada a estimular el desarrollo de los músculos, movimientos de los niños y va a implicar activar los diferentes grupos musculares que van a generar movimientos más simples, simplemente como caminar o sentarse, y van a añadir a más complejos como es baile, coordinación motora. Los primeros movimientos mm, primero van a requerir poco esfuerzo, son los más simples, pero los más complejos como la coordinación motora, ahí sí que van a requerir un esfuerzo superior. Luego tenemos también que la otra área fundamental dentro de la psicomotricidad infantil, bueno, para poder estimular la psicomotricidad infantil, es el área lingüística. Este área está enfocada al desarrollo del lenguaje y se deben trabajar las habilidades comunicativas con el niño a través de un lenguaje verbal y de la misma manera que el no verbal. Entonces se trabaja con la imitación vocálica, la formación de estructuras sintácticas simples, junto con el lenguaje corporal, el juego imitativo o, bueno, y simbólico. Entonces, eh, nuestra propuesta la podemos organizar de esta manera y podemos, pues, a la hora de el área lingüística, pues vamos a hablar de lo que es el desarrollo del lenguaje y vamos a trabajar lo que son habilidades comunicativas a través de lenguaje verbal y también el no verbal. ¿Cómo? Pues trabajando con la imitación vocálica, de decir palabras, hablar, imitarlas, formación de estructuras sintácticas muy sencillas, junto con lo que es el lenguaje corporal y también ya pues el juego imitativo y simbólico. Con el juego imitativo y simbólico tenemos a desarrollar el área lingüística y finalmente el área creativa, que está dirigida a potenciar la creatividad, el pensamiento y la imaginación. Ahí podríamos recurrir a técnicas provenientes del teatro, de la música, de la pintura, de la danza, entre otras artes artísticas, para sensibilizar y estimular la libre expresión. Para potenciar la creatividad, vamos a ayudar al niño a que sea capaz de expresar pensamientos y emociones para potenciar la creatividad. Así que estas tres áreas fundamentales son las que van a estimular la psicomotricidad infantil, la motora, la lingüística y la creativa. En la motora, como sabemos, pues movimientos más complejos o menos, o sea, menos complejos y más. El área lingüística, juego imitativo, lo simbólico, formación de estructuras sintácticas y luego el área creativa, por ejemplo, eh, bueno, todo lo que proviene del teatro, de la música, la pintura, la danza, para sensibilizar y estimular la libre expresión. ¿M? Favorece, potencia la creatividad, el pensamiento, la imaginación. Vale, ¿qué signos de alarma vamos a ver para detectar dificultades en lo que es el desarrollo psicomotor? Bueno, esto ha dicho que solo por encima, porque existen diferentes signos de alarma que van a depender de la edad cronológica y de la maduración de cada niño, que no van a presuponer la existencia de un problema o dificultad, pero van a obligar a realizar una evaluación y seguimiento exhaustivo. Y esto se refiere, por ejemplo, a la presencia de un retraso cronológico significativo en la aparición de hitos del desarrollo global de una área específica. Si todos los niños se tienen que sentar o empezar a sentarse entre tal y tal mes y no se sientan, pues ahí empezamos a ver un retraso cronológico que esta maduración que es diferente al resto nos escama, pero no quiere decir que presuponga un problema, dificultad, pero hay que estar ahí atentos. También la persistencia de patrones que deberían haberse aparecido más allá del tiempo, que sigan estando, la existencia de signos anómalos, por ejemplo, movimientos oculares no adecuados, asimetría a la hora de moverse, signos anómalos a partir de una edad concreta, por ejemplo, movimientos repetitivos a partir de los 8 meses, son cosas que nos pueden indicar que se están produciendo algún tipo de dificultad de desarrollo psicomotor, ¿vale? Orientaciones que tendríamos que hacer a la hora
de la intervención en la psicomotricidad, que esto nos va a venir muy bien como teórico y también como parte práctica. Pues tenemos claro que el proceso va a comenzar con una evaluación psicomotriz mediante la cual se establecen los objetivos de intervención. Esto se va a realizar en función de las áreas afectadas, que son, que puede ser motora, cognitiva, socioafectiva y comunicativa, sin perder de vista que el niño es un todo y que cuando intervenimos un área, por ejemplo, intervenimos la motora, vamos a intervenir la cognitiva, socioafectiva, comunicativa. Por eso, porque estamos interviniendo en toda la persona, estamos interviniendo en su totalidad. En lo que respecta al área motora es importante ahondar en las leyes del desarrollo motor. Recordemos que eran la ley cefalocaudal y la proximo-distal. Cefalocaudal, que el desarrollo se hace desde la cefalocaudal decía que las reacciones motrices se producen desde la cabeza hacia abajo, o sea, desde la cabeza hacia la parte más alejada. Y la próxima distal es que las reacciones motrices se hacen desde el eje corporal hacia, hacia las extremidades, ¿no? Hacia lo que son los brazos, dedos, pues, piernas, tal. Vale, entonces el tono muscular, hay que tener claro que el tono muscular, que es lo que es el control postural y lo que es la relajación, eso es el tono. El tono muscular, que es el control muscular y también la relajación. Saber cuándo hay que controlar y cuándo hay que relajarse. La coordinación dinámica general, pues sería mediante arrastre, volteos, cuadrupedia, gateo, marcha, carrera, salto. El equilibrio. La coordinación visomotriz. Es un área que hay que atender durante el inicio de la lectoescritura, donde será esta coordinación visual motriz importante para adquirir la habilidad de escribir. Al mismo tiempo trabajar con la lectura. Entonces, estas son cosas que hay que tener en lo que respecta al área motora, que son muy importantes tener en cuenta, ¿no? Tener en cuenta en la hora de intervenir la psicomotricidad. Estas son las que son las motoras, las que acabo de decir. Las leyes del desarrollo, cefalocaudal, próximo distal, el tono muscular, que es el control postural de la relajación, la coordinación, dinámica general con arrastre, volteos, cuadrupedia, gateo, carrera y salto, el equilibrio, la coordinación visomotriz, que es súper importante la coordinación visual motriz para adquirir la habilidad de la lectura y escribir. Y en lo que se refiere al área cognitiva, porque hemos dicho que la psicomotricidad estaba lo motor, lo cognitivo y lo emocional, vamos a subrayar las siguientes áreas. La percepción, lo cognitivo, percepción del cuerpo, haciendo hincapié en las etapas de elaboración del esquema corporal, percepción global, segmentaria, relativa a la toma de conciencia del espacio gestual. El espacio, los objetos, las nociones espaciales y la capacidad de representación. Entonces, la representación didáctica a través de la psicomotricidad nos va a ayudar a establecer el autoconcepto y la autoestima, así como a facilitar la expresión y el reconocimiento de las emociones, esto sería el componente emocional, a través de juegos de imitaciones, coordinación, control postural, que van a ayudar a favorecer el área socioafectiva. Por lo tanto, tenemos el área motora, el área cognitiva, estas áreas, lo cognitivo, percepción del cuerpo, espacio, objetos, la capacidad de presentación, y en la intervención, y luego el autoconcepto y la autoestima, en lo que tiene que ver en la tercera pata, ¿no? Que era lo emocional, que nos va a facilitar la expresión y el reconocimiento de las emociones a través de juegos de imitación, coordinación, control postural, autoconcepto, autoestima. Ahora pasamos al tema 4, que son las dificultades en la adquisición del lenguaje. Aquí vamos a hablar de lo que es el desarrollo del habla y del lenguaje. En los primeros 3 años es cuando el cerebro va a estar en proceso de desarrollo y de maduración. Es el periodo más intenso para adquirir habilidades de habla y habilidades de lenguaje. Estas habilidades se van a desarrollar y van a potenciarse mejor cuando el niño tiene constantes estímulos que son favorecedores de sonido, que tiene imágenes y escucha el habla de los demás, ¿vale? Así que en los primeros 3 años, que este cerebro está en proceso de pleno desarrollo y de maduración, va a ser ese periodo intensísimo para poder adquirir estas habilidades de habla y de lenguaje. Y se van a desarrollar y potenciar, porque el niño tiene que tener constantes estímulos, los va a tener, favorecedores de sonidos, de imágenes y de escucha del habla de los demás.
Entonces, ¿cuáles son las etapas del desarrollo del habla y del lenguaje? Que son súper importantes. Aquí tenemos aquí un cuadro que nos lo resume. Tendríamos en lo que es la prelingüística, que es de los 0 a los 10 meses, se considera prelingüística, de 0 a 10 meses. Y en cambio, la lingüística, inicio de la etapa lingüística es de los 10 a los 14. Hay quien empezará a los 10 y hay quien no comenzará a los 14. E inicio esa etapa lingüística, de 10 a los 14 meses. Entonces, esta etapa prelingüística de 0 a 10 meses, tenemos un prebalbuceo, pues de los 2 primeros meses de vida, porque solo hay vocalizaciones reflejas, hay gorjeos, o sea, ruiditos, pero en cambio, luego ya pasaríamos al balbuceo a partir de los 3 meses. A partir de los 3 meses, los niños empiezan a estar más espabiladetes y de los 3 meses al medio añito de vida, de 3 a 6, ya empiezan a ponerse graciosos y empiezan a hacer juegos vocales. Y de los 6 a los 9 o 10 ya hacen imitación de sonidos. Ya van ca, ta, pa, pu, pu. Empiezan a hacer imitación de sonidos. Y ya, pues cuando entramos a los 10 14 meses, ya entramos en la etapa lingüística y tenemos el inicio de lo que son las holofrases. Holofrases, vale. Este esquema ha quedado claro, ¿no? Prelingüística es de 0 a 10. Tenemos prebalbuceo hasta los 2 meses, que son gorjeos, y balbuceo, que son juegos vocales al principio de 3 meses a 6 meses. Y luego de los 6 meses a los 10 meses más o menos, eso, imitar soniditos. Y ya pues a partir de los 10 14 tenemos la etapa de las holofrases. Esas son las etapas fundamentales del desarrollo del habla y el lenguaje que están aquí. Entonces los niños muestran las primeras señas de comunicación cuando aprenden que con el llanto obtienen alimento, obtienen consuelo, obtienen compañía, obtienen cosas. Tal y como dicen los expertos, los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor. Por ejemplo, reconoce la voz de la madre, la voz de quien lo cuida, y a medida que crecen, los bebés comienzan a distinguir los sonidos del habla, que van a componer las palabras de su lenguaje. A los 6 meses de edad, la mayoría de los bebés van a reconocer los sonidos básicos de su lengua materna. O sea, a los 6 meses de edad, ojo, sonidos básicos de su lengua materna los van a ir reconociendo con 6 meses. La maduración va a jugar un papel crucial en el desarrollo de las habilidades del habla. Claro, si no hay maduración, si no hay una maduración cerebral, lo que hablábamos de este desarrollo de nuestro cerebro que va a ir madurando, no va a poder desarrollarse el habla y el lenguaje, ya que todos los niños las van a adquirir de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural, una serie de etapas para dominar estas habilidades del lenguaje. Todos la van a seguir. También puede suceder que algunos niños no alcancen los hitos evolutivos debido a que tienen una pérdida de audición o pueden presentar algunas de las dificultades o trastornos que más adelante veremos. O sea, puede ser que niños que dicen, ay, no está alcanzando el hito evolutivo. Bueno, es que no escucha bien, tiene algún problema de audición o algún otro problema, una otra dificultad. La división de etapas desde el punto de vista cronológico hay que tener cautela y que tiene que ser muy flexible. Tenemos que tener en cuenta que estos patrones son estándares y cuando se aplican a un niño concreto va a haber variaciones, ¿eh? Muchos de los estudios contemplan las siguientes etapas de desarrollo del lenguaje. Por ejemplo, tendríamos la prelingüística, que es la que comentaba yo antes, que es de 0 a 10 o 12 meses, que puede denominarse también presemiótica, preverbal o etapa oral no lingüística. Como estábamos hablando, tenemos la etapa prelingüística, que es de los 0 a los 10 o incluso 12 meses, ya más o menos alrededor del año, un poquito antes, que también se la denomina presemiótica, preverbal o oral no lingüística, etapa oral no lingüística. Y luego ya pasaríamos a la etapa lingüística, que es a partir del año, o bueno, y hay quien la alcanza a los 14, ¿no? De los 12, 14 meses hasta los 2 años.
que durante esta etapa lingüística el niño es cuando comienza a pronunciar sus primeras palabras con significado, como por ejemplo mamá, papá, agua. Empiezan a responder aquellas preguntas sencillas a través del lenguaje no verbal y se maximiza la capacidad comprensiva. Debido a la adquisición del lenguaje, su pronunciación puede ser poco clara y no entenderlo mucho, y van a aparecer las holofrases, y su vocabulario será de 4 a 6 palabras. Además, intenta imitar palabras sencillas. A medida que van pasando los meses, el niño poco a poco va a ir pronunciando sin errores todas las vocales y los fonemas más sencillos. Aprenderá a distinguir entre el femenino y el masculino y sabrá utilizar la tercera persona para referirse a sí mismo. Al final de la etapa el vocabulario será de unas 50 palabras, aunque puede cometer errores en su producción. O sea, unas 50 palabras hasta los 2 años. Luego tenemos el periodo de las primeras frases, que ya nos metemos desde los 2 a los 6 años. En este periodo es la explosión del lenguaje y de las frases. Va a aparecer el lenguaje telegráfico, coche mío o más leche, aprenden los pronombres, empiezan a usar preguntas, aparece el por qué, el para qué, hace enunciados 3 palabras, su habla se vuelve más precisa y progresivamente va a mantener la interacción con otras personas y va a ser capaz de escribir objetos, repetir enunciados, dominar la gramática, responder a preguntas sencillas, incluso las que se refieren a algo que no está presente. Esto es la explosión del lenguaje. Pero también vamos a podernos encontrar con dificultades en la adquisición del lenguaje, porque a veces vamos a ver niños que van a presentar dificultades en esta adquisición y desarrollo del lenguaje, porque van a presentar problemas para comprender y expresarse. Y las más importantes van a ser el RSL y el TEL. El RSL, que es el retraso simple del lenguaje, se diagnostica en edades más tempranas que el TEL, en torno a los 4 o 5 años. A los 4 años ya empiezan a darse cuenta de que algo no está bien y que todos están hablando y este niño no habla. Entonces se habla ya de un RSL, retraso simple del lenguaje. En cambio, los niños con TEL lo que hacen es mostrar un estancamiento en su desarrollo lingüístico, mientras que los niños que tienen un RSL siguen avanzando para conseguir un nivel lingüístico normal. O sea, los del TEL se van a acabar estancando, pero en cambio los de RSL al final llegará un momento en que se van a poner al nivel de sus compañeros. El retraso simple del lenguaje hace referencia aquí a un desfase cronológico de tipo evolutivo a nivel lingüístico. Los niños que presentan este retraso no tienen asociada ninguna otra alteración aparente a nivel cognitivo, ni a nivel sensorial, ni motriz, ni psicológico. Es decir, que son niños que a nivel cognitivo, sensorial, motriz o psicológico son completamente como el resto, pero en cambio tienen un desfase cronológico en lo que se refiere al lenguaje. Se puede dar por 3 fenómenos. Podemos decir que se va a considerar retraso simple del lenguaje cuando se den 3 fenómenos. Cuando el lenguaje no aparezca a la edad en que debería presentarse, cuando permanecen una serie de patrones lingüísticos que son de etapas previas, anteriores, cronológicamente hablando, y cuando todos los componentes del lenguaje están afectados en mayor o menor grado. Generalmente los componentes más afectados son la fonología y la sintaxis, además de tener más desarrollada la comprensión en comparación con la expresión. Van a destacar también por tener un vocabulario reducido y escaso, así como un lenguaje cotidiano muy limitado. En cambio, cuando hablamos del TEL, del trastorno específico del lenguaje, debemos tener en cuenta, aquí el TEL, que se trata de una limitación significativa en la capacidad del lenguaje. O sea, los del TEL, su capacidad del lenguaje está muy limitada. La van a sufrir algunos niños, a pesar de que los factores
que acompañan a esta limitación, como es pérdida auditiva, daño cerebral, baja inteligencia, déficit motor, no sean evidentes. A lo mejor a simple vista no estamos viendo que este niño tiene una pérdida auditiva, tiene un daño cerebral o tiene una baja inteligencia o un déficit motor. No son evidentes, pero sí que se ve que ahí hay un TEL, que hay una limitación significativa de la capacidad del lenguaje. ¿Mm? La diferencia principal entre el RSL y el TEL radica en el pronóstico, mientras que en el retraso del lenguaje es transitorio y se acaban colocando a nivel, en el TEL va a ser una patología más duradera. No, directamente va a ser una patología duradera, con repercusión en otros aprendizajes, como pueda ser el del lenguaje escrito. Las características y síntomas del TEL pueden variar mucho de un niño a otro, por eso se dice que es una patología muy heterogénea. Dependerá de las causas, ¿no? Del motivo. Generalmente afecta a todos los componentes del lenguaje en mayor o menor medida y con distintos grados de severidad. Otros tipos de dificultades que vamos a ver asociadas a la adquisición del lenguaje van a ser, por ejemplo, las dificultades en la comunicación o las dificultades en el habla. Las de la comunicación es el concepto más amplio, mm, en el que la intención de la persona es de comunicarse, va a cobrar una importancia crucial, así como su capacidad para entender al interlocutor. Estamos hablando de comunicarnos, ¿no? De que el emisor y el receptor sean capaces de emitir una serie de palabras, de mensajes, que los podamos comprender, entender este. Podría incluir problemas graves de comunicación, por ejemplo, los que presenta un niño con trastorno del espectro autista, porque directamente o no habla o habla muy poco, por lo tanto hay una dificultad en la comunicación y también habría una dificultad en la comunicación cuando hablamos de la disfemia, cuando hablamos de la tartamudez, porque la tartamudez, disfemia, no es una dificultad en el habla. A pesar de que parece que les cueste hablar, es una dificultad en lo que es la comunicación, en la comunicación, porque al que te está recibiendo el mensaje no va a entender, quizá el interlocutor no hay capacidad de entenderse. En cambio, la dificultad en el habla sí que sería la práctica del lenguaje, la praxis del lenguaje, la pragmática. Y ahí incluiríamos las dislalias o problemas de articulación, como presencia de omisiones, adiciones, sustituciones, deformaciones en la articulación de fonemas, que están causados por retrasos o inadecuados aprendizajes, praxias bucofonatorias o escasa discriminación auditiva. Ahí también, dentro de las dificultades del habla, incluiríamos las diglosias, que son problemas en la producción de fonemas que se originan por alteraciones o malformaciones fisiológicas de los órganos del habla. Así que todo lo que son diglosias, dislalias, vamos a pruebas de articulación en general, van a ser dificultades de habla. En cambio, las dificultades de lo que es la comunicación, la disfemia y un niño con trastorno del espectro autista que no hable, no, que prácticamente no hable. Ahí también estamos viendo una dificultad en la comunicación, porque si no habla no podemos comunicarnos, ¿vale? ¿Qué intervención educativa vamos a hacer ante las dificultades en la adquisición del lenguaje? Pues el proceso del desarrollo de la habilidad lingüística pasa por tres etapas: adquisición, fijación y mantenimiento. En la adquisición, en esta etapa se van a presentar los nuevos modelos o conductas lingüísticas que el niño debe adquirir. O sea, la adquisición es como lo empiezo a adquirir, ¿no? Lo empiezo a coger. Tratándose de niños de primer año, adquieren sensorialmente el modelo y lo reproducen en términos motores. Después de la aparición de la inteligencia simbólica, podríamos considerar la etapa de adquisición como una etapa de tipo cognitivo, en la que el sujeto interioriza las demandas, las conductas y las que debe adquirir. O sea, es una etapa en la que está observando y adquiriendo, está copiando, está metiéndose ahí, lo va a reproducir en términos motores y adquieren sensorialmente el modelo, que son conductas que van adquiriendo para luego repetirlas. La fijación, ahí ya en esta etapa, utilizando técnicas y estrategias diferentes, el niño ya va a empezar a adquirir nuevas habilidades, que va a empezar a adquirir habilidades nuevas. Y mantenimiento es mantener y generalizar las adquisiciones de la etapa anterior, la etapa de fijación. En este sentido, conviene automatizar los hábitos, especialmente en los niveles fonético y fonológico.
Sin un programa adecuado de mantenimiento, el niño puede volver a posiciones previas. ¿Mm? Esto sería la intervención educativa. O sea, la intervención educativa en las dificultades de la adquisición del lenguaje la vamos a hacer por tres etapas. Adquisición, fijación y luego el mantenimiento necesario. En este sentido, conocer estas etapas y diseñar estrategias para poder mantener los aprendizajes y hacerlos automáticos nos ayudará a una adecuada adquisición y comprensión del lenguaje. Vale, entonces tenemos que tener muy claro que hay que conocer estas etapas, la de adquisición, donde se les va a presentar los nuevos modelos o conductas que el niño tiene que adquirir, o sea, es como una presentación para que lo vaya adquiriendo. Este nuevo modelo sensorial y lo van a reproducir de forma motora. Eh, Esta etapa, el sujeto lo que hace es interiorizar las demandas, las conductas que debe de quitarse y las nuevas que tiene que adquirir, las que tiene que extinguir, las que tiene que adquirir esta etapa de adquisición. Fijación, pues lo que mediante técnicas y estrategias queremos que estas nuevas habilidades se fijen, se queden, permanezcan y el mantenimiento es mantener y generalizar, evitar que no se pierdan, automatizar los hábitos, lo hacemos por medio de la repetición, sobre todo a nivel fonético y fonológico. En este sentido, conocer estas etapas y diseñar estrategias para poder mantener los aprendizajes y hacerlos automáticos nos va a ayudar en una adecuada adquisición y comprensión del lenguaje. Otros elementos para tener en cuenta en lo que es la intervención educativa son los siguientes. Hay que tener en cuenta el uso social del lenguaje. Así que tenemos que potenciar al máximo su uso compartido. La producción oral en todos sus niveles lingüísticos, propósito o intencionalidad comunicativa. Y estos elementos se pueden trabajar pues mira, con cuentos, con canciones, con adivinanzas, con diálogos, describir su día, sus vacaciones, etcétera. Esto es interesante, ¿no? A la hora de proponer una actividad, que tengamos en claro esto, que una intervención educativa, si hay una dificultad de adquisición del lenguaje, pues podemos proponer que haya un cuento, una canción, una adivinanza, un diálogo, ¿sí? Tipo teatralizado, una descripción de su día, de sus vacaciones. Entonces, una producción oral en todos sus niveles lingüísticos, porque estamos utilizando el uso social del lenguaje para potenciar su uso compartido y estaremos utilizando pues las tres etapas, adquisición, fijación y mantenimiento.